Pues bienvenidos otra vez, un cafecito con letras muy chido. Ahí viene mi compañera Juana María Ramírez, estando un poquito retrasada, pero no me tanto. con una cantina, entonces discúlpenla. Ustedes disculparán, me tenía que refrescar. Y pues ahora pues nos acompañan uno de los autores de, pues más que autores, un compita, de hace un chingo de años, don Antonio Ortuño, bienvenido. Y pues nos vienes a hablar de tu nuevo libro, que es libro, no es novela, La Armada Invencible. Y como estuvo por ahí anunciado de reggaetoneros, abstenerse por favor, porque no. Pues bienvenido, mi estimado. No, bueno, pues muchísimas gracias Ana y Mario por la invitación y pues yo encantado de estar por acá. Sí. Platícanos, ¿de qué va esta nueva aventura? ¿Cuánto tiempo te tomó? Y sobre todo, ¿qué onda con la playlist, no? Hace falta. Caray, fueron varios años de trabajo, desde luego que si uno dice que se tardó 4 años y medio, 5 años en una novela, pues la gente quizá pueda pensar que uno se levantaba todas las mañanas. No, ojalá se pueda trabajar tan articuladamente en una novela. Además de que yo creo que se debe intentar, pero que no siempre es posible Claro. trabajar así, pero hay otras cosas que hacer. Pues estos últimos años, supongo que para todo el mundo, pues fueron bastante difíciles. Claro. Yo además justo antes de que empezara la pandemia viví un año en Alemania, un poco más de un año en Alemania. Entonces, claro, pues es una novela que se escribió en 5 casas distintas, un montón de mudanzas, en medio de situaciones bastante complicadas también, pues generales y personales. Entonces, es una novela que se tomó mucho tiempo en circunstancias muy complicadas, pero que a la vez me ayudó de alguna manera, como lo pueden ayudar en nuestras cosas, pues a ir sobrellevando esas circunstancias difíciles, ¿no? Era un poco un consuelo tener ahí como esa parcela de trabajo que era la novela y volver a ella todo el tiempo que se pudiera, porque pues, la realidad de una novela finalmente es distinta a la de afuera, ¿no? La novela esencialmente es una historia a la que yo le daba vueltas desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con un grupo de amigos, pues ya gente de mediana edad, digamos. Como todos aquí somos muy jovencitos, no entendemos bien a esa gente, pero lo intentamos. Pues cuarentones que vuelven a intentar reunir a la banda de metal que tenían cuando eran jóvenes, o que tuvieron cuando eran mucho más jóvenes, más de 20 años antes el presente del libro. Es una novela que de alguna manera pues narra una viejísima pasión mía que es el metal y el rock estruendoso y ruidoso, que da cuenta también un poco de esa escena metalera en Guadalajara, sobre todo en el pasado, cuando me tocó estar un poquito más cerca de ella, pero que también desde luego pues es una novela que espero le pueda entrar gente que no es tan metalero, que de plano no le entra al rock de la misma forma que pues no nomás los piratas leen las novelas de piratas, ¿no? Gracias. Pues si solo se pudieran leer las novelas que van directamente sobre, ¿no? Pues leeríamos poquísimo. Entonces creo y espero que sea una novela que también pues tiene unos personajes, una historia de lo que es envejecer, de cómo se llevan las amistades, de cómo tratas de retomar tu vida y tus proyectos después de que las cosas no salieron como esperabas en la juventud y tratas de recuperar de repente esos horizontes juveniles que se perdieron mucho tiempo antes. Y lo que dice, hace rato decías que nos conocemos hace muchos años, justo este mes hizo 25 que llegamos a siglo XXI. Tienes razón. Y justo Con razón yo me olvidé de todo. uno de los motivos por los que yo dejé de tocar música es porque me abdujo el periodismo durante un montón de años, en aquella época específicamente, ¿no? En el año 97, Sí. hace 25 años. Entonces, claro, yo no me dediqué a la música, aunque había estado en la escuela de música y lo que yo quería era tener una banda, realmente no me dediqué a eso y
quizá un poco por la nostalgia de qué hubiera sido de mi vida si en lugar de pasarme tantos años metido en los medios, en los periódicos, y entre tanto también siempre en la literatura, pues sí me hubiera podido dedicar a la banda, ¿no? Pues agarró la guitarra, la bataca y... Claro, decía el buen Rubén Fonseca que uno escribe también para vivir las vidas posibles, ¿no? Y de alguna manera, pues la Armada sirve como una especie de pequeño desquite contra el destino que no me dejó ser metalero, aunque a estos les va en feria, ¿no? Más o menos como nos fue a nosotros en el periódico. Ahora, en la presentación de tu libro aquí en el Fondo de Cultura, mencionabas que era por primera vez ser un libro para no odiar. Sí. O sea, que por fin ya es, te liberaste y por ahí una compañera hasta escuchó el... Caray. En la práctica es cierto porque, digo, desde luego no es un caso único. Mucha gente que está metida en la creación y en diferentes ámbitos, en el cine, en la música, en la literatura, en la plástica, pues uno de los principales motores, sobre todo en un país tan absolutamente lleno de injusticias como el nuestro a tantos niveles, uno de los principales motores, desde luego, es el enojo, ¿no? La ira. Como dice el loco de John Lydon, pues la ira es una energía y te mueve y muchas de las cosas que escribí, si no es que la inmensa mayoría de las cosas que escribí estaba movida por pues una suerte de rabia ciega que yo al escribir trataba de convertir en literatura, ¿no? ¿Y cómo se empieza con el buscador de cabezas? Claro, que son libros muy, muy meditados, muy deliberados, pero es cierto que aunque siempre he dicho que me río mucho cuando escribo, porque es verdad, pero se puede notar que son libros bastante virulentos, ¿no? En su gran mayoría. Empezando por el buscador de cabezas y pasando por recursos humanos, que es una salvajada, por la fila india, que es otra salvajada, y quizá a una velocidad un poco distinta y más amarga, pero también con cierto disgusto como motor en Olinka, que tiene que ver con la degradación de las ciudades y específicamente de esta, que es la mía, que es la nuestra. Y esas inmobiliarias. Claro, todo lo que hay. Esa voracidad que se va engullendo los alrededores de la ciudad y que se engulle incluso lo que ya se habían comido, destroza los barrios y los llena de torres y se vuelven impagables para la gente que vive ahí toda su vida y se van. Eso que sabemos que está pasando ahora mismo en tantos lugares de Guadalajara. Y sin embargo la Armada desde el principio era un proyecto diferente porque lo que yo quería era una novela distinta, una novela como carnavalesca, bufonesca. Es curioso porque aunque es metalera, para mí, desde luego, tenía un espíritu casi caribeño, como si me tomara unas vacaciones. Eso no implica que el libro no sea, no es un libro de Walt Disney, pues. Es bastante oscuro a momentos, hay otros momentos trágicos, desde luego tiene mucho humor negro. Pero sí está escrito en realidad desde el amor a la música. Borges decía que una de las grandes pasiones argentinas era la amistad. Yo creo que es una de las grandes pasiones mexicanas. Para la mayor parte de la gente que yo conozco, pues los amigos han terminado siendo la familia como verdadera de la mayor parte de la gente. Sobre todo en estos tiempos pues todo tan calenturientos y con tantas broncas, desacuerdos, polarizaciones y demás. Muchos de mis amigos han estado o mortalmente peleados o al menos distanciados de sus familias y sin embargo el grupo de amigos pues los ha sostenido y acompañado, ¿no? Yo creo que eso nos ha pasado a muchos. Entonces para mí era importante como que la novela tuviera esos elementos, ¿no? Como una posibilidad sencillamente de hacer algo distinto a lo que había hecho, ¿no? Es como más cercana, o sea, más cercana a ti, más tuya. Todas son tuyas. Claro, todas son mías. Quizás sencillamente se trata como de asomarse a otro espacio distinto, ¿no? No porque no me gusten las otras novelas, sino porque ya lo hice antes y no le encontraba como mucho sentido. Lo decía también el día de la presentación esa en la Gandhi, que Gandhi, sí, sí, hubiera pues a lo mejor podido escribir la fila India 2 o la fila India 3 y 4 y 5 y seguirme por ahí y competirle a
pues no sé, a los periodistas de denuncia, ¿sabes? A Abel Hernández y estar ahí. Pues la verdad es que no es, Personaje tras no personaje. es lo mío. Sí, claro, pues encontrando, para un periodista lo tiene que hacer y es lo que tiene que hacer. Los periodistas de investigación, no sean Abel Hernández o Lidia Cacho, supongo que entre los más importantes, pues buscan justamente cuáles son como esos grandes problemas nacionales para investigarlos, para escribir sobre ellos. Yo no creo que eso tenga que hacer necesariamente un narrador, sobre todo en este momento en el que un montón de gente lo está haciendo, ¿no? Sobre todo que también, como pasa siempre en este tipo de olas, pasa una moda editorial y llega otra moda editorial y otra y otra como olas. Y siempre uno ve que los chicos aristocráticos del DF están arriba de todas, ¿no? Pase lo que pase. Entonces, pues ya una vez que los chicos aristocráticos del DF descubrieron la justicia social, pues hay que mudarse un rato de estilo, ¿no? Bueno, me suena mucho este libro a una rolita de Jaime López, Desde mi moto, cuando dice, por la vieja pandilla, salud y adiós, que la banda que viene la pase mejor. ¿Cómo ves tú este movimiento? ¿Hay metal? ¿Qué le pasó a los chavos? ¿Se revela o no se revela? ¿Cómo ves este panorama ahorita, no? Con tanto, no sé si los aparatitos celulares los está apartando de ese sentido. Obviamente hay mucho, pues es un tema muy complejo. A ver, cuando yo era chavo tampoco es que todos fueran metaleros, lo siento, ¿no? Casi Sí, claro, no había, ¿no? Mi hermano era más o menos metalero y dos o tres de sus amigos en la escuela oían también metal o punk, entonces estaba todo un poco mezclado. Sí, porque había mucho pop, había mucho... Sí, claro, y los que New escuchaban Age. como rock más estruendoso, más agresivo, pues en realidad eran pocos, ¿no? Y desde luego que había como un estigma social abierto. O sea, los melenudos, a los que llevaban estas playeras, ¿sabes? Hasta el Eddie de Iron Maiden, que todos sabemos que es entrañable y casi es más bonito que el Dr. Simi, pero lo veían así como si fuera una cosa diabólica, terrible, ¿no? No llegaban a entender el humor y la autoparodia que tiene también el metal y el aspecto como del juego, porque es muy lúdico el metal, ¿no? Es decir, la mayor parte de esa gente no está loca y no cree que son brujos y no cree que son guerreros y no cree que... No son portales de mi exactamente. Se están divirtiendo con eso, ¿no? Les gusta la estética y es gente pues lista. La verdad es que crecí y creo que a todos nos habrá tocado a los que nos gustaba el rock, pues a mitad de los 80, finales de los 80 y principios de los 90 en Guadalajara. Pues era como encontrar plutonio, ¿no? Era dificilísimo. Las tiendas de discos en general tenían poco o nada de rock que no fuera pop absolutamente. Fue cuando llega el Quinto Poder. El Quinto Poder, que era heroico, pero el tema es que pues, eran discos importados y era caro. Sí. No era nada barato comprar discos en el Quinto Poder. Yo ahí me la pasaba, pero pues mirando discos, ¿no? Así como perrito en la vitrina de la carnicería. Sí llegué a comprar cosas en el Quinto Poder porque empecé a trabajar muy chavo, pero pues yo sabía que se me iba a ir la semana en un disco, ¿no? Me podía comprar un cassette a lo mejor y ya me quedaba con lo de los camiones. Y de repente si estaba más caro, pues a echarle a pata porque no iba a haber para los camiones. Y luego teníamos el Roxy. El Roxy, que muchos ahí vimos como nuestras primeras tocadas, que también se la pasó perseguida por las autoridades, ¿no? O sea, pues, había sido el cambio de gobierno y lo que se dedicaban los primeros alcaldes panistas fue perseguir el Roxy, como si de verdad el demonio se apareciera ahí, se hicieran aquelarres. Que decía, es que se va a caer el techo, pues es parte de... Claro, el peligro, ¿no? Que además, pues en realidad nunca se terminó por caer, se cayeron otras cosas antes. Yo hasta hace poco vivía en Zapopan, por el lado de Jardines de Guadalupe, y hace poco se cayó ahí un templo. Se cayó el techo de un templo y no lo estuvieron persiguiendo 20 años las autoridades. A nosotros nunca se nos cayó el Roxy en la cabeza, ¿no? Aguantó heroicamente. Y hay un pequeño homenaje al Roxy en el hangar, ¿no? Cuando se habla de este bar donde hacen las tocadas y que están las paredes completamente descascaradas, los ladrillos expuestos. Pues claro, es la descripción del Roxy en muchos de esos pasajes, ¿no? Y digamos, años escribiendo, recordando, riéndote, porque como
y dices, te ríes mucho, ¿no? Es que son, bueno, la novela tiene mucho sentido del humor, ¿no? Negro si quieres, pero de que te saca la risa. Y esa es tu firma, creo, ¿no? Y te digo, el otro día, cuando estabas, cuando hablamos del Matarratas, la honestidad que te hablaba de cómo, uno sabe qué es Antonio Ortuño cuando lo está leyendo y es tu honestidad al ser tú en diferente tipo de novelas, y sigue siendo tú. Digo, creo que es lo que te agradecemos. Es curioso que menciones Matarratas porque todo Matarratas se escribió mientras se escribía La Armada Invencible, es decir, fue una especie de paréntesis o estuvieron entrelazadas en realidad, porque no es que dejara completamente de escribir La Armada, sino que en un momento en el que había avanzado aproximadamente un tercio de la Armada, empecé con Matarratas, leía la mitad, volví a la Armada, y luego retomé Matarratas y lo terminé, y luego regresé a la Armada, que es mucho más extensa. Matarratas es una novela para jóvenes y es cortita en realidad, pero son pues, atmósferas en cierta medida distintas, es decir, Matarratas es una novela ubicada en una geografía fantástica o bueno, fantasiosa, aunque tenga cierta base de realidad, mientras que pues la Armada se refiere a la ciudad en donde he vivido prácticamente toda mi vida. Sin embargo, es verdad que pueden tener como ciertos puntos en común, más allá de que las haya escrito yo, y lo que me parece es que quizá tiene que ver con mis tics también como lector. A mí me impacienta mucho dos cosas en los libros. Por un lado, la solemnidad. Me irrita que un autor sea solemne, que ahueque la voz, que se note esa impostura, como que se levantara un discurso en el banquete. Ese tipo de tono literario me molesta. Y no tiene nada que ver con que no me guste la grandilocuencia, que hay tonos sublimes literarios, y eso no quiere decir que esté mal, desde luego, no sé, las cosas grandiosas y el lenguaje maravilloso de Dante o de Shakespeare. No, por supuesto que es una cosa increíble, pero hay mucha diferencia entre ahuecar la voz y hacerse el interesante y de verdad estar diciendo algo con gran sustancia literaria, ¿no? Yo siempre he sido como partidario de lo directo, y sobre todo de trabajar en un tono literario que sea cercano a quien lo lee. Porque para mí la lectura es básicamente pues, el encuentro entre dos personas, ¿no? Alguien te está como hablando al oído cuando estás leyendo. Y si esa voz es cercana y si la sientes como una especie de compañía, logras un grado como de intimidad y de amistad prácticamente con esa voz, que yo al menos no encuentro si el libro es solemne, si el libro es sobre todo pretencioso. Yo no creo que los libros tengan que ser o tender a lo facilón, ni a ser mediocres por definición, ni a buscar como a los lectores más ingenuos. Creo sí en el rigor literario, en la complejidad literaria como un valor en sí mismo, pero la pretensión para mí es un hecho como vacío, de la misma forma que no es lo mismo conseguir algo sublime con el lenguaje que nomás ahuecar la voz y hacerse el orador del banquete. Hay una diferencia muy grande entre de verdad tener ideas y ser capaz de reflexionarlas o ser capaz de crear imágenes literarias interesantes, imágenes que toquen físicamente a quien lo está leyendo, que sientas la angustia de los personajes o que sientas el dolor de los personajes o que encuentres una idea que ves de repente plasmada y dices, yo siempre había querido decir esto y mira, aquí me lo encuentro. Por ejemplo, muy concreto. En Matarratas, es que sí, empieza una onda muy cura, muy... hay dos chavitas, una, pues voy a cuidar a mi hermanita, tiene el arma pues para defender a la hermana, pero llega uno de los personajes de este libro y se la come la canija, ¿no? O sea, a la hermana que la otra se queda toda... Cuando lo va narrando, yo lo narro demasiado bruto, pero cuando está leyendo es, qué bueno que está, que va a tomar venganza y que va a defender, y qué bueno que el pinche vato culero, o sea, no puede ser. Y termina en estado como catatónico, la morrilla, no pasa nada, y, güey, y es cuando digo, huevo, es Ortuño, ¿no?
lo fácil era que saliera la morra de donde por andaba y acabara con el problema. No, o sea, no puede. Pues sí. Y digo, qué chingón, o sea, es. Y es que, bueno, la construcción de los personajes, o sea, los haces tan, no sé, reales, tan identificables, no sé, es Y para mí me enganchó desde el principio porque digo, empieza así y aunque se dice que, bueno, novela juvenil, no, pues es pues muy buena literatura, o sea, Claro, a veces es cierto Clasificaciones. que esas clasificaciones pues lo ponemos bien los editores y a veces tienen que ver casi con la atmósfera de los relatos. Se supone que las historias fantásticas pues son historias más bien destinadas al público juvenil. Cuando yo hablé con mis editores, los editores de Matarratas, que fueron la gente de Océano, pues les decía, ¿saben qué? Pues es una historia que sí es fantasiosa, pero bueno, pues está inspirada un poco en la literatura de terror, tiene pasajes bastante crudos, no es para nada un texto que idealice ni la juventud ni el mundo fantástico, no es Mi Pequeño Pony, es casi todo lo contrario. Y lo que tiene en todo caso el juvenil es que está centrada en la acción, la prosa, lo que busca es ser ágil, justo dejar esa impresión perdurable de los personajes, de los espacios, de los paisajes, que es, insisto, de nuevo en esa conexión con el lector, sobre todo joven que fui alguna vez. Eso era lo que a mí me enganchó con los libros, ¿no? El encontrarme con esos personajes, con ese lenguaje que me confrontaba. Y la verdad es que para escribir cursiladas, pues siempre hay el tiempo, ¿no? Y mucha gente, y me pasa que a veces he impartido talleres, por ejemplo, y pues llegan personas que pues, le están echando ganas y que tienen como mucha ilusión, pero a todos nos sucede cuando comenzamos a escribir que no tenemos en realidad una idea muy clara de lo que estamos haciendo, ¿no? Y el confundir como esos primeros impulsos, pues te llevan textos que para ellos son muy importantes porque han volcado ideas o cosas o imágenes con las que tienen una relación casi filial, son como sus hijos prácticamente esos textos. Y pues sí, claro, es difícil decirle, ¿sabes qué? Pues esto pues para ti es relevante, pero no funciona como texto porque sigue siendo muy íntimo. Y porque realmente no comunicaste nada, ¿no? O sea, en este momento es algo muy tuyo. Es un volcado, no tiene ninguna clase de asidero para que lo lees de fuera y no le logras transmitir eso que para ti es tan importante, pues se queda ahí como una especie de orbe cerrado al que no accede el que está leyendo, ¿no? Ojalá se los dijera de forma tan elegante. A veces soy un poco más directo y le digo, no, ¿sabes qué? Pues esto no sirve. Bueno, al menos eres más educado, porque hay otros que es... No, eso jamás lo intentaría, pero me parece que todos los años de escritura lo que se trata es eso, uno quizá cada vez se acerca un poco más a las ideas como que aparecen en tu cabeza. Y en este punto, ¿cómo es que agarras tú la idea del libro? Ves, o ya todo el bagaje que tienes y pues, este cabrón me la va a pagar. No, ojalá fuera tan sencillo. Que alguna de las múltiples interpretaciones sobre el Quijote, que era una cosa increíble, es que alguien le debía dinero a Cervantes y Cervantes para vengarse escribió el Quijote, ¿no? Dices, caramba, pues es la venganza más extraña, pues cuánto le debía y maravillosa que pueda tomar alguien, ¿no? Escribir una obra maestra para vengarse de un tarado que no le pagaba. Mira, yo creo que finalmente un libro nace en muchos momentos. No creo, al menos a mí no me ha pasado así como el camino a Damasco de San Pablo que se le apareció ahí, según las escrituras, el Cristo le habló y todo eso, pues a mí no me ha sucedido tener como una revelación en la que veo un libro completo. Como todo el mundo, pues tengo ideas que cuando aparecen así muy descarnadas, pues son prácticamente ocurrencias. Dices, mira, estaría curioso hacer un libro que tuviera este elemento, pero eso está igual de lejos del libro que no tener nada. Es solo como un primer impulso, como una pista. Hay que trabajar en pulir esa idea y en hacerla más amplia. Con una sola idea no se hace una novela, ¿no? Quizá un cuento, y no estoy del todo seguro. Y
y otras formas literarias realmente no las practico, entonces no sé si con una especie de revelación haces un poema, a lo mejor sí, pero en mi caso trato de incluso pelearme con las ideas y verles como los lados negativos y cómo podrían caerse esas ideas y qué necesitan para resistir. Me peleo con las ideas y las voy complementando con otras ideas hasta que ya tengo una especie de esqueleto de novela, ¿no? Y es eso, son muchos meses, en ocasiones más de meses, en los que pues, uno va dándole vueltas tal cual a las ideas en la cabeza y articulando y comenzando pues, a crear la novela todavía así en la cabeza. Yo no soy mucho de tomar notas, sí lo hago cada vez más, porque trato de ir como siendo más organizado. Sobre todo ciertos detalles que se me ocurren de repente y que sí puede pasar que se te olviden, ¿no? Y de lo que te acuerdas es que se te había ocurrido una idea, pero no de la idea. Y eso empieza a pasar con la edad. Yo antes tenía mejor memoria y no necesitaba, ahora sí trato de tomar notas para que eso pues se quede, ¿no? Pues finalmente también es trabajo, que es otra de las cosas que suelo decir a la gente en los talleres. La novela empieza mucho antes de que te sientes a escribir, no empieza diciendo hay una vez, ni mucho menos. A veces también llegando de fuera, pues uno como ve el libro piensa que se escribió, ¿no? Es que escribes el título y luego la página legal, luego las dedicatorias y lo escribes en orden y pues no tiene nada que ver, ¿no? Se empieza a escribir mucho antes y en mi caso pues en la cabeza o en la libreta o en la computadora uniendo los puntos, ¿no? Y pues descubriendo esa especie de horizonte, la diferencia, digamos, que yo encuentro entre un novelista y un escultor es que, no sé, el escultor, al menos el escultor tradicional, pues tiene un material, digamos, una piedra, y esa piedra la convierte en la figura que sea que esculpe. Cuando uno es escritor, además tienes que construir la piedra. Primero necesitas crear ese material que son palabras, que es lenguaje, y de ahí sacar además una historia orgánica, compleja, que funcione. Pues al menos lo intentas, ¿no? Pero pues sí, las piedras no están ahí, las tienes que construir. ¿Cuándo te das cuenta qué es novela o qué es cuento? Yo nunca, la verdad es que nunca he tenido problemas al respecto, o sea, cuando tengo una idea de algo que es cuento, sé que es cuento, porque suelen ser ideas mucho más compactas, ¿no? Y que no que no derivan hacia más ideas, que por lo general, al menos en mi caso, obviamente no hay una constitución que te diga cómo son esas cosas, hablo a manera absolutamente personal. Tengo una idea que sé que va a ser un cuento y por lo general es una idea absolutamente narrativa. Y con las novelas, las ideas narrativas siempre están completadas por los personajes y por el lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje voy a contar esa historia? Y es algo que en los cuentos, no es que no esté, pero es secundario, ¿no? O sea, lo que necesito esencialmente es una trama para un cuento y en una novela es más complejo porque necesito una serie de tramas y personajes y una especie de proyecto estético también, es decir, esta idea de qué voy a hacer con el lenguaje, cómo lo voy a contar. Entonces, al menos en mi caso, y eso desde muy chavo, claro, al principio no se me ocurrían nunca novelas, ¿no? Pues se me ocurrían como pequeños cuentos y ya después de un tiempo de escribir cuentos, pues empecé a tener como proyecto de esto podría ser una novela, no creo que pueda ser un cuento porque se me ocurren más cosas, quiero desarrollar más los personajes, llegar más a fondo, que pase más tiempo. Al menos, insisto, en mi caso, pues son cosas distintas, ¿no? No me ha pasado esto de que corregí la novela y me quedó un cuentito, corregí una novela y me quedó un tweet, ¿verdad? No, todavía no me pasa. ¿Tienes alguna manía o alguna costumbre para ponerte a escribir? Pues yo estoy repleto de manías, pero en realidad más bien me estorban. Me molesta el ruido exterior. Necesito como un espacio lo más callado y solitario posible. Tengo ciertas batallas, por ejemplo, con mis perros, que se tiran generalmente a mis pies para acompañarme mientras escribo, y pues allá andan roncando. Pero pues de repente les da por ser protagónicos y llegan allá a arañarme la mano del mouse, o me dicen, como ya estuvo, sí, vámonos a pasear. La caricia. Pero sí, claro, si llegan los del agua, el silencio, el teléfono, normalmente incluso le quito la red a la computadora en la que estoy escribiendo,
para que no me agarre El esto de que, mensajito, sí, no, sí. claro, el mensajito, la alerta, tuve cualquier duda con la etimología de una palabra, entonces abro el portal de la RAE y 5 minutos después estoy en Facebook, ¿no? Peleándome con alguien por lo que sea. Para evitar eso, pues lo pongo en modo avión, escribo en una laptop hace muchos años. Probé a escribir fuera de mi casa y la verdad es que tampoco me funciona, pero me voy a un café y estoy observando a la gente, me pongo a oír cosas, me molesta como el ruido, que alguien venga y así como se le ofrece algo más, pues que te vayas, ¿no? Pues estoy escribiendo. Obviamente no le voy a decir eso, pero para evitarle a él y a mí el disgusto, pues mejor en mi casa y No, tranquilo. luego en una ciudad como que es el agua, ese es del pan, ese es de Sí, la no, basura, bueno, ese es del por gas. supuesto. O sea, O gente que toca la puerta nomás, ¿no? Los de la atalaya. Cualquiera puede tocar la puerta, eso también pues lo ignoro. Normalmente trabajo en las mañanas, por lo tarde lo que suelo hacer es como revisar o corregir lo que escribí en la mañana, a veces también en la tarde, dependiendo, pero en general es más bien en las mañanas cuando escribo. Y por lo general en las mañanas pues está la señora que se hace cargo como del aseo de la casa, y pues ella sabe que pues, atiende, ¿no? a la puerta, y la verdad es que ya a estas alturas es un manager sensacional. Yo sé que cualquier paquete que llegue, si alguien me manda un libro, si llega el que sea, los del agua ya no porque tengo filtro en casa, pero pues sí, cualquiera que toque, pues y la señora ya administra y también ya sabe a quién no le abre, o sea, ya se hace cargo de la puerta, porque sí, el ruido y la distracción, sí yo me desconcentro muy fácilmente, entonces me cuesta como ponerme enfocado 100% en el texto que es indispensable para escribir, y pues trato de no darme pretextos. Entonces, pues claro, eso dispara 8000 manías, ¿no? Pongo música por lo general cuando estoy escribiendo, cuando corrijo no puedo, porque me confundo. Sobre todo, pues no escucho música generalmente instrumental. A veces sí me pasa que pongo así, como música clásica para corregir, pero me siento muy payaso. ¿Haces siempre esas pausas grandes? Bueno, nos comentabas que escribías una parte y luego ya no, y así. ¿Haces siempre esas pausas así de grandes en construcción de novela? Sí, porque me gusta estar más o menos seguro de cómo voy avanzando. Cada quien tiene su método. Tengo, no sé, colegas o amigos con los que platico de cómo escriben, y sé de gente que escribe así como de corrido todo lo que puede, y que incluso hace como versiones de las novelas, así como ahora lo voy a narrar pero contada por los tenis del protagonista y ahora por los vecinos. Yo no puedo hacer eso porque no me interesan todos los puntos de vista, es decir, no necesito escribir toda la novela para saber que no me interesa que la cuenten los tenis o los vecinos. Trato de pensar muy claramente qué es lo que quiero hacer, pero sí me desespera sentir que tengo, no sé, 80, 100 páginas ahí sin corregir. Eh, Porque además el corregir y el ir como apretando el lenguaje, el fraseo, la historia, me da más seguridad para seguir adelante con ella. O sea, es un poco como tener los cimientos bien puestos en la historia. Si tengo 100 páginas que ya me parezcan convincentes, las siguientes 100 páginas, al menos para mí psicológicamente, son más sencillas. Que si siento que está lleno de agujeros lo anterior y no lo he terminado como de dominar y está como muy abierto, por eso hago esas pausas. Generalmente cuando construyo la novela pienso como en la estructura que va a tener, y trato de calendarizar incluso, es decir, quiero llegar a tal punto en tales fechas y ahí voy a detenerme y voy a revisar todo lo que va durante tantos días o a veces semanas, y entonces ya vuelvo con la siguiente. Más o menos eso es como trabajo. pero tu dinámica es de chamba. Sí. Pues dices, tengo mi cronograma y eso es de chamba, ¿no? Claro, como trabajé mucho tiempo en los periódicos, luego mucha gente me pregunta sobre la influencia del periodismo, lo que hago que es ninguna, porque yo no soy nada de periodista de vocación, sobreviví haciendo periodismo, pero le consta a Mario, pues en general siempre fui editor, revisaba lo que hacían los demás, solo cosas que me interesaban mucho me salía yo a reportear, pero nunca andaba así, ay, voy a ir al cabildo a ver qué averiguo. Pues no, la verdad es que yo prefería nunca ir al cabildo. Diputado, usted que tiene muchas cosas importantes que hacer. Ni hablar con diputados, ni hablar con regidores, ni hablar con funcionarios, se me da muy mal. Y realmente lo que sí me dio el periodismo fue mucha disciplina para poderme sentar con los textos y pelearme con ellos.
yo no solo no reporteaba, sino que como editor pues tienes que ser un poco el azote de los reporteros, ¿no? Le tienes que decir, no, esto está mal escrito, esto está aburrido, no vas al punto, lo que debería ser el inicio de la nota lo tienes hasta el final. No dices nada. No dices nada, te faltan fuentes, el lenguaje está de la fregada, escribes como el boletín, todas esas cosas tienes que decir. Obviamente, pues el reportero te dice, ojalá te murieras y no me estuvieras diciendo todo esto porque estoy muy cansado, yo sí anduve todo el día trotando mientras tú estabas aquí en la redacción mascando chicles y esperando a que yo llegara para decirme que está mal. Pero pues es tu trabajo, si está mal, decir que está mal, obviamente, porque lo que importa es que salga bien el texto. Y eso creo que me dio un montón de disciplina y la posibilidad, después de muchas horas y días y años de corregir textos, de ser muy riguroso con lo que escribo, porque no lo siento justo como esa extensión mía, ni siento que esté ahogando al hijo, sacrificando ahí como en la Biblia. No siento que está haciendo eso, sino digo, pues esta página no está bien redactada, entonces vas a trabajar para que esté, entonces esto está aburrido, esto está decayendo, esto es innecesario, este chiste está divertido, pero pues aquí no va, no, o sea, lo quitas y no pierde, entonces pues quítalo. Todo ese tipo de cosas, eso sí me lo dio el periodismo, y también la capacidad de trabajar con deadlines. A mí me gusta tener como un calendario, no lo tengo como que cumplir porque por fortuna mis editores son muy comprensivos, y si necesito más tiempo me dan más tiempo, pero me gusta tener como claro en qué fechas quiero haber llegado a tales puntos. Y eso me ha dado la posibilidad de llevar adelante mis proyectos, ¿no? No me pasa que digo, ay, pues es que hace como 6 meses que no le pego a la novela y pues ya no la comprendo, porque claro, uno va cambiando y si dejas la novela todo ese tiempo, pues cuando la agarras ya no va a ser tu novela. Muchas de las cosas que querías hacer, pues a lo mejor ya cambiaste de parecer. Y eso me parece que es culpable de que un montón de gente jamás logre terminar los proyectos en los que se mete. Y no es tanto falta de capacidad como de disciplina, porque uno cambia. Pero yo prefiero cambiar y escribir un libro distinto a cambiar y seguir dando vueltas al mismo libro que ya no me convence y al que odio porque dejé que pasara el tiempo, ¿no? Ahora que mencionas eso, el tema de bizarros. Una colección de varios relatos, que también fue una especie muy... Esbirros. Esbirros, perdón. Sí, claro, sí, claro. sí, Sí, yo estaba con los bizarros y decía, perdón, sí, los esbirros. Perdón. Sí, mira, esos son cuentos que habían quedado como un poco en el limbo. Sí, son cuentos que había escrito, que me habían gustado, pero que no habían entrado en ninguno de los libros de cuentos que había publicado, porque no encajaban del todo temáticamente con los cuentos. Mi primer libro sí era como muy variopinto y eran los cuentos que tenía en aquel momento, pero el segundo ya tenía como La Señora Rojo, ya tenía como una visión un poco más clara. Y hubo un par de cuentos que no entraron en La Señora Rojo porque no encajaban del todo. Y luego vino La Gran Visión, que también tenía como una visión muy clara y que los cuentos los escribí específicamente para el libro, ¿no? Me di cuenta de que 2 o 3 de estos cuentos en realidad sí tenían elementos en común entre ellos, ¿no? Que básicamente pues, tenía que ver con las relaciones de poder. Con esas relaciones de poder que lo mismo están en la política, que están hasta en el dormitorio de la gente. Hay relaciones de poder. ¿Quién tiene el poder en las relaciones? Claro. Desde lo que pasa en la república o en el reino, hasta lo que pasa cuando te para un policía en la calle, hasta lo que pasa en el interior de tu recámara, ¿no? En todas las relaciones de poder. Y dije, bueno, pues qué buena idea sería tener un libro con diferentes cuentos que abordan las relaciones de poder, ¿no? Pero no tenía ni tiempo, ni me parece que así se escriba un libro como por consigna, con una consigna así, de ponerme en ese momento a escribir 10 o 12 cuentos sobre las relaciones de poder, pero dije, bueno, cuando tenga cuentos que vayan sobre ese tema, pues los voy poniendo en la carpeta y algún día se llenará esa carpeta. Tardó 12 años en llenarse la carpeta. También en un momento en el que al principio escribía muchos más cuentos y me gustaban más las novelas, y eso fue cambiando. Me fui involucrando mucho más en los proyectos de novela, y ahora lo que me cuesta más trabajo es escribir cuentos. Incluso la mayor parte de las ideas que tengo son para novelas, ¿no? Cada vez he ido como variando y tengo menos ideas para que yo diga, esto va a ser un cuento y lo voy a escribir de tal y cual forma. Pues no, es más difícil. Y así se terminó completando pues una colección escrita a lo largo de muchos años, sí, con un proyecto común,
pero que por lo mismo que esos cuentos se fueron publicando a lo largo de tantos años, porque además no eran inéditos, todos se han venido publicando, que de repente en una revista, que en un suplemento, en una antología, aquí o allá habían salido todos, inclusive en una antología como personal que me pidió hacer Tusquets, que es una de mis editoriales de mis cuentos, pues incluí 2 de esos que no estaban coleccionados y que luego terminaron aquí en Esbirros, ¿no? Pero lo que los une es eso, esta idea de explorar las relaciones de poder y la idea también de evitar como el tono del melodrama, ¿no? Que es algo que en este mismo momento pues, impera en la literatura mexicana y en la de casi todo el orbe hispanoamericano, y que a mí no se me da nada, ¿no? La literatura así, gemecona, llorona, pues no se me da en lo absoluto, ¿no? Dice Jonathan Frías, saludos al buen Antonio Ortuño. Saludos, Jonathan. Pedro Valderrama Villanueva, saludos a Antonio, el narrador jalisciense más exitoso en la actualidad, y a los conductores del programa, un gusto verlos. Saludos, Pedro. Pues está muy bueno, pues sí, nuestro. Perdón. Ahora, volviendo otra vez al metal, ¿con qué te quedas? ¿Le ves futuro a estas generaciones nuevas de cristal o...? Me acordé justo de un viejísimo grupo de metal que era, creo, el grupo de metal de Televisa, o eso se decía, se llamaban Cristal y Acero, cuando yo era niño. Su madre. La verdad es que ni siquiera los recuerdo oír tocarlos, anunciaban en la tele porque musicalizaban una ópera rock que se llamaba Cumán. Pero no me acuerdo de tocar a Cristal y Acero, me acordé con la generación de Cristal. Mira, no terminé no cerré esa respuesta hace rato, pero nos fuimos ahí por todos los vericuetos de la memoria. Era minoritario el rock, sobre todo el rock ruidoso cuando yo era chavo, y ahora lo sigue siendo, ¿no? A mis hijos les gusta, por ejemplo, el rock. También porque pues, en la casa solo se oía rock, entonces pues no. Están bien educados, vaya. Pues, no sé, están educados al menos al estilo de la familia. Pues yo soy rockero también porque era el menor de unos hermanos que oían rock. Y era lo que se veía en la casa. Mi mamá trabajaba todo el día, mi mamá no era rockera, mi mamá era una señora española a la que le gustaban Julio Iglesias y Rafael y las zarzuelas y la música clásica. Pero pues estaba todo el día fuera trabajando, todo lo que se oía era la música de mis hermanos, que era rock. Yo creo que siempre fue minoritario en México, y que además es un terreno hostil México para ese tipo de música y de estilos. Los medios de comunicación siempre lo han visto con distancia y con desagrado. En términos generales no es música que suene en la radio, prácticamente en ningún lugar, o en espacios muy pequeñitos. Digo, aquí lleva años en la Universidad del Despeñadero heroico, pero en general han sido muchas épocas en las que no suena en ninguna parte, ¿no? Lo que la gente toma por rock en realidad para mí es pop, ¿no? Y yo no lo relaciono con el rock, no digo, bueno, pues ese rock no me gusta, no es lo que a mí me interesa. Entonces el hecho de que sea como minoritario y casi una especie ahí de culto iniciático, pues para mí no es raro, ¿no? Lo que fue raro fue un poco a principios de los 90 cuando el éxito de Nirvana y el rock alternativo y todo esto, que sí se masificó un poco más, pero pues no llegó a hacerse popular, y la verdad es que, y ese sería otro debate, pues el rock mexicano es muy cumbianchero, ¿no? Es muy rock. Los grupos trataron de competir con la música popular mexicana. Incluso recuerdo a la gente de Café Tacuba que me llevo bien con Joselo y le tengo mucho aprecio, pero él sabe que a mí no me gusta su banda. De hecho, me gusta él más como escritor que su banda como banda. Y claro, Café Tacuba decía, es que nosotros no hacemos rock, hacemos música popular mexicana. Claro, pero a la hora en la que se subieron al ring de la música popular mexicana, pues resultó que pues eso lo hacían mejor los Tigres del Norte y los Bukis y un montón de gente, ¿no? Tampoco es la música popular mexicana más exitosa ni influyente. Y del lado de los rockeros, pues a mí esas bandas sinceramente no me dicen mucho, por no decir que me dicen poquísimo. Casi todo lo que me gusta del rock mexicano son cosas que oía de muy, muy chavito y pues por nostalgia absoluta, ¿no? Botellita de Jerez, por ejemplo. Luego vino este rollo del rock en tu idioma, ¿no? Claro, lo del rock en tu idioma, que en su momento, pues claro que llegué a ir a tocadas de los Caifanes, pero pocas de esas bandas, o sea, no sé, la última vez que vi a Caifanes, pues medio me arrastraron a verlos a la Concha Acústica, y la verdad es que salí ahí diciendo, no debía haber venido, no pienso volver a verlos en la vida, ¿no?
porque no es lo mío, o sea, no estoy haciendo un juicio a decir, eso es basura y lo que los oigan son subnormales, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que a mí no me gusta, y no es el tipo de rock que me gusta y ni siquiera considero que sea rock. Entonces, bueno, finalmente la gente pues, va a elegir lo que le guste. Yo no creo que necesariamente sea el ideal de una sociedad, que todos sean metaleros y que las nuevas generaciones la sean. El tiempo que viví en Alemania, y que mira que tampoco es la música de moda en Alemania, pero sí hay una movida rockera y metalera mucho más grande. O sea, los grupos de metal pueden llenar estadios, quitados de la pena. Yo vivía cerca del Estadio Olímpico de Berlín y Rammstein 2 veces lo llenó mientras yo estaba ahí, y se quedaba gente fuera y veías trenes llegando, trenes y trenes y trenes con fans de Rammstein. Pero bueno, hasta Nick Cave llena arenas en Berlín, ¿no? Que aquí pues te llena un club. Toca el 3 de marzo y pues van 200 personas a verlo probablemente, ¿no? Sí es distinto allá, y desde luego en Estados Unidos, en Inglaterra, sí fue música popular, o sea, realmente popular en el sentido de ser colectiva, de ser como parte de la memoria colectiva. Y en México o lo oía gente que tenía mucha lana para viajar, para traer discos y demás, o gente que pues teníamos que conseguir rock así como si traficáramos sustancias ilícitas, muchas veces por piratería, o que lo traían el amigo que tenía el tío que le mandaba de Fayuca, o el que iba a visitar a los tíos y regresaba con cassettes y todo eso. Ya fue en los 90 cuando se empezó a ir, o sea, ver en las tiendas como masivamente, era relativamente accesible comprar la música. Ojalá y siga habiendo quien mantenga ahí como la antorcha, que yo creo que ahí están. Digo, acaba de llenar a Iron Maiden el Foro Sol, ¿no? Y había un montón de chavos. Hay muchos metaleros en México. Lo que pasa es que, y por tomar una de las palabras de moda, la sociedad los invisibiliza. Hacen como que no están ahí los metaleros, ¿no? Y dicen, los metaleros, malditos metaleros, no quieren al doctor Simi los metaleros. La mitad de Twitter que trato sobre el metal es gente que no debe haber oído metal en su vida, diciendo, malditos metaleros intolerantes. Pero todo el que dice eso, lo que quiere es seguir oyendo cumbia. Jamás ha puesto una canción de metal en una fiesta, aunque luego diga, bueno, ahora vamos a ir a otra cosa. No, eso no existe, eso no pasa en ningún lado. No es cierto que los metaleros son los más intolerantes. Jamás me ha pasado eso. Sí, no, incluso aquí donde estamos, Casa Lista, pues yo soy muy así también, nomás te aguanto 3 canciones de mariachi y ya, güey. Sí, bueno, pues por eso pero tequila en cantidades industriales es para que veas el mariachi, ¿no? Sí, yo hace poco fui a una fiesta de preboda de un amigo en Tlaquepaque, y sí, claro, fue toda la tarde de mariachi, y sí llegó el momento en el que decía, los aprecio culturalmente, chicos, pero por favor, esfúmense de alguna manera. Sí, no. Pues, hermanito, pues te agradecemos mucho. No, pues yo a ustedes. Es cierto. Sí. Tú ya retírate, por favor. Ya me corrieron, ya me voy. Ya no te necesitamos, adiós. Dice que no me gusta el metal, pero sí. Adiós. Largo. Sí, no, es que pues te gustan las cumbias que hace aquí. Nomás puras, más puras malas caras, pues te van a cancelar. ¿Qué modos son esos? Bueno, antes, aguántame. Dice Jacqueline Hernández, tarde pero presente, me está encantando el programa, amo el metal, saludos a los 3. Muchas gracias. Que sí, morrilla. Muchas gracias. Bueno, nos vemos el próximo jueves o martes. Jueves, ¿verdad? Jueves. Jueves. Gracias, adiós. Gracias.